Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy donde tengo como invitado al doctor Marcos Azulay, que es ginecólogo y que tiene su consultorio en la ciudad de Costa Rica y ya cuenta con más de 25 años de experiencia. Y nuestro tema va a ser donación de gametos. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra? Hola Kurt, muy buenos días. Encantado de estar contigo, súper bien, súper contento de compartir este momento tan grato contigo y con tu audiencia. Y esperemos que pues podamos brindar información valiosa para todos. Muchas gracias. Estoy seguro que así será. Primero que nada, para empezar, ¿qué son los gametos, doctor? Cuando hablamos de reproducción, tenemos que hablar de reproducción femenina y tenemos que hablar de reproducción masculina. Cuando hablamos de problemas inherentes a la capacidad de poder lograr un embarazo de forma espontánea, hablamos de dos gametos. Hablamos del óvulo y hablamos del espermatozoide. Muchas veces nos encontramos en la práctica clínica diaria con problemas inherentes al óvulo, cantidad, calidad, ausencia, o problemas del espermatozoide en cuanto también a cantidad, motilidad, formas, si hay un mayor número de vivos o de muertos, parámetros que se evalúan en una muestra seminal normal de un varón y que evidentemente conllevan a problemas serios de fertilidad tanto en el varón como en la mujer. Entonces, los gametos vienen siendo el esperma y el óvulo. ¿Correcto? Ah, ok. Fíjese que no me había tocado escuchar esa palabra. Ya más o menos lo mencionó, pero ¿hay algún protocolo cuando ya es necesario recurrir a un donador? Bueno, lo primero es poder definir lo que llamamos una infertilidad de origen primario y es aquellas parejas que después de 12 meses de relaciones sexuales sin ningún tipo de protección no logran un embarazo de forma espontánea. Ahí nosotros decimos que la pareja, no la mujer, la pareja, debe acudir a una consulta de medicina reproductiva. En casos de que la pareja o la mujer, en este caso, tenga más de 35 años, haya un antecedente de endometriosis o haya un antecedente de síndrome ovario poliquístico, este periodo de un año lo podemos reducir a 12 meses. Si quieres podemos conversar y podemos empezar hablando de lo que sería la donación de óvulos. Vamos a separarlo en factor femenino y factor masculino, si te parece bien. Me parece perfecto. Échale. Uno de los principales problemas que abordamos en la práctica clínica diaria, y es algo que nos tenemos que acostumbrar, es que la edad de las primeras consultas de nuestros pacientes están cambiando radicalmente. Yo te puedo decir que hoy en día, como tú bien dijiste en tu introducción, yo llevo más de 20 años de experiencia clínica en España en medicina reproductiva y ahora aquí en Costa Rica, y hemos notado a lo largo del tiempo que la infertilidad va en aumento y que, como es lógico, la mujer tiene otro tipo de proyectos de vida diferentes que hace 2, 3 décadas atrás, con lo cual el derogar la maternidad es un hecho completamente normal y completamente aceptado y manejado por las parejas hoy en día. En ese sentido, tenemos que hablar de lo que es la reserva ovárica. La reserva ovárica es el monedero ovárico de cada mujer. ¿Qué número de, digamos, óvulos? Que no es verdad, porque los óvulos no los podemos ver hasta que no hagamos una estimulación ovárica y los saquemos, los miramos en el laboratorio, pero digamos que la reserva ovárica es ese monedero ovárico con lo que ella cuenta para poder quedar embarazada de forma espontánea o con lo que ella cuenta para que nosotros la podamos ayudar en una clínica de medicina reproductiva. La reserva ovárica es un parámetro inversamente proporcional a la edad de la mujer. Quiere decir que más años tú tengas, menos reserva ovárica tú tendrás. Y por otro lado, la reserva ovárica no es exactamente igual en todas las mujeres. ¿Qué quiero decir? ¿Todas las chicas de 40 años tienen la misma reserva ovárica? No. ¿Todas las de 37, las de 35, las de 41? No. Existen factores genéticos, ambientales, emocionales, fundamentalmente alimenticios también. Cada vez se le está dando mayor importancia a la alimentación, que repercuten negativamente en la reserva ovárica. Luego tenemos otro factor que es la calidad ovocitaria, la calidad del óvulo. Lógicamente, a medida que tu edad aumenta, tu calidad disminuye. Y eso lo que va a producir son embriones de menor calidad o embriones anómalos. Con lo cual, hablamos de un primer factor de pacientes que pueden requerir tratamientos de ovodonación, que es como se llama, que son pacientes que su reserva ovárica es mala. Existen casos de pacientes que siendo jóvenes tienen lo que nosotros llamamos un fallo ovárico precoz. En la calle se llama menopausia precoz. Ay, a mí me diagnosticaron menopausia precoz. Pues es esa señora que sus ovarios dejan de trabajar de forma prematura. Y existen casos de pacientes pues que lógicamente por la edad
necesitan recurrir a un tratamiento de ovodonación. Además, existen pacientes los cuales se han realizado múltiples tratamientos de medicina reproductiva, fallidos, por desgracia, y que pueden tener un par, 3, 4 fecundaciones in vitro y que ya evidentemente el siguiente paso es la donación de óvulos. Ahí hay una forma en que la mujer está joven todavía, a lo mejor no tiene diagnosticada una menopausia prematura. ¿Hay una forma o hay algún estudio de que determinen antes de empezar a lo mejor unas pruebas de in vitro o lo que vayan a requerir hacer, que puedan decir, ¿sabes qué? Tu calidad de óvulo no alarma. Realmente va a estar muy difícil que tu óvulo pueda fecundar, o esto es algo que sí se puede determinar para que desde el inicio la mujer sepa, ahorita que estamos hablando del óvulo, ¿no? O sea, que ya la mujer diga, o bueno, no la mujer, o sea, que le indiquen los doctores, si quieres un embarazo y quieres cargarlo tú, vamos a tener que buscar un óvulo donador, porque tú no, tu producto, tu óvulo, o sea, ¿hay algo que se le pueda decir o de alguna manera o no? No, sí que lo hay. Vamos a ver, lo que sí tenemos que diferenciar siempre desde el inicio es cantidad de calidad. Entonces, son dos cosas rigurosamente diferentes. Entonces, la cantidad, la reserva ovárica, sí tenemos manera de evaluarla clínicamente y es una de las bases o los pilares fundamentales en la consulta de medicina reproductiva. La reserva ovárica se evalúa a través de un ultrasonido transvaginal haciendo lo que llamamos un recuento de folículos antrales, unas bolitas negras que están dentro del ovario, que vamos a contarlas y vamos a mirar a ver si tenemos un recuento, digamos, apropiado para poder realizar una estimulación ovárica. Eso lo complementamos con una valoración en sangre de una hormona que se llama la hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana es el parámetro serológico de mayor sensibilidad para la valoración de reserva ovárica hoy en día. La calidad es otro tema, Kurt. La calidad de inicio lo vamos a referir a la edad de la paciente. Ahora bien, puedes tener una chica de 36 años que genere ningún o embriones de muy mala calidad, sí. Entonces, es lo que te digo. O sea, nos basamos en lo que suele suceder en el mayor número de pacientes, en el grueso de pacientes, pero evidentemente siempre en medicina tienes individualidades, tienes cosas que pasan específicamente en una de ellas. Si tú tienes una paciente que tiene, vamos a poner, 40 años, le has realizado 3 ciclos de fecundación in vitro, en el ciclo número 1 sacaste 4 ovocitos, el varón tiene una muestra buena, vamos a poner, estamos hablando ahorita solo del factor femenino. El varón tiene una muestra buena, sacaste 4 óvulos, de esos 4 óvulos te generó un embrión, ese embrión lo mandas a hacer estudio genético, porque si quieres podemos complementar la charla con la parte genética de los embriones, pero podemos hacer estudio genético del embrión antes de implantarlo, con lo cual hacemos un estudio genético y sale anómalo, un segundo ciclo, sale menos óvulos, igual de número de óvulos, pero no tenemos embriones para transferir, un tercer ciclo, más de lo mismo, o un solo embrión. Hombre, yo creo que hay que ser honesto con los pacientes y hay que llegar a un punto de decir, mira, hasta aquí hemos llegado con tu propio gameto, con tu óvulo propio, pasemos a una ovodonación. Aquí yo creo que se trata mucho de honestidad, de ser muy claro con los pacientes y explicarles sus posibilidades. Yo creo que todos los pacientes merecen una explicación y una probabilidad de cómo va a ir su ciclo antes de realizar un ciclo de fecundación in vitro, porque no pueden generarse falsas expectativas. 70, 80, 90, 100% de tasa de éxito en fecundación in vitro, eso no existe en medicina reproductiva y el que cuenta esas cosas está contando milongas. Lo que quiero decir es que, siendo honestos, y tú le das una perspectiva a los pacientes y tú les dices, mira, vamos a ver, te voy a decir una cosa, Kurt. Yo en mi clínica, por protocolo, usualmente estoy haciendo ciclos de fecundación in vitro hasta los 43 años. Y tú me dices, ¿pero por qué? ¿Por qué escogiste 43, no 42, no 44? La tasa de éxito de una fecundación in vitro con 43 años es menor del 5%. Cuando yo le cuento eso a los pacientes, no se lo creen. Dicen, pero tan bajito. Digo, sí, es que es tan bajito. Entonces, claro, si una paciente con 44 que tiene unos ovarios muy bonitos a la ecografía, muy bonitos, te estoy poniendo un caso bueno, muy bonito, pero yo le explico esto porque la biología humana es lo que es. Entonces, luego, o no tenemos embriones sanos, o no tenemos óvulos, o lo que sea, ellos ya lo saben. Entonces, vamos a ver, los pacientes que vienen a una clínica de medicina reproductiva vienen con una tara, vienen como con una X invisible, y nosotros tenemos aquí un borrador invisible que tenemos que ir borrando poco a poco. Ese borrador se llama honestidad, se llama empatía, se llama criterio clínico, se llama saber hacer las cosas bien, se llama protocolos clínicos bien establecidos para que la señora al fin y al cabo, ¿ok?,
se vaya de la manera que sea embarazada. ¿Tú embarazas a todas las señoras que concurren a una clínica de medicina reproductiva? No, pero tienes que buscar cuál es la mejor opción para cada paciente. Y evidentemente esa señora que te digo, que tiene a lo mejor menos de un 5% con 43 años, probablemente tendrá más de un 60% con un óvulo donado. Entonces ahí tú le explicas un panorama y tú le dices, mira, es que te voy a buscar una chiquita, y aquí podemos hablar un poquito de lo que es un programa serio de ovodonación, que esto es muy importante, porque esto le genera a las pacientes mucha ansiedad, y hay que entender. Los pacientes que vienen aquí vienen con un nivel de ansiedad, de expectativa, de frustración alto, y que nosotros tenemos que irlo bajando poco a poco, tenemos que acompañarlos en ese camino. Hay que ser muy empático, hay que ser muy claro, no hay que decir mentiras, hay que decir las realidades, pero con cariño, o sea, tratar a la gente con cariño, porque hay gente que necesita cariño. Con lo cual, cuando tú les explicas lo que es un protocolo de ovodonación serio, un protocolo de ovodonación bien hecho, qué pruebas tú les exiges a las donantes, qué número de entrevistas les exiges a las donantes, qué compromiso les exiges a las donantes, cómo buscas las donantes, cómo macheas a la donante, cómo digo que esta donante es para ella y no para ella. Y durante todo ese proceso, Kurt, yo les digo, las donantes son seres humanos. Son niñas, son más jóvenes que ustedes, pero son seres humanos. Con lo cual, fíjate, te voy a poner un ejemplo súper claro, que eso nos trastornó la vida a todos. Durante COVID, cuando ya estábamos casi al final del COVID, al comienzo no nos dejaban hacer nada, porque no sabíamos realmente las repercusiones del COVID, ni de la vacuna, ni etcétera. Pero hacia el final, tú podías tener una donante que la tenías prácticamente lista, le daba un COVID positivo, chao, la descartabas. Con lo cual llamabas a su señora y le decías, escúchame, mi estimada, pasó esto. O sea, si tú les cuentas todo, ellas te entienden, las pacientes te entienden. Tienes que tener una comunicación muy fluida, muy directa, muy sincera y no mentir. Mira, las pruebas de la donante vinieron todas perfectas, las pruebas clínicas. Luego podemos hablar de cuáles son. Las pruebas vinieron todas perfectas, pero el psicólogo dijo que no, que esta muchacha no está ahorita lista para donar. Se tiene que descartar. Empezamos de cero a buscarle otra donante. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, tratamos en la mayoría de la posible, porque la donación ovocitaria se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer de ciclos en fresco, se puede hacer en banco de óvulos congelados. Aquí en la clínica tenemos las dos maneras, pero tengo un grueso de pacientes que les gusta hacerlo en fresco. Entonces, para esas señoras que les gusta hacerlo en fresco, yo en el momento en que esa señora formaliza que es paciente de Azul Fertility, entonces ahí les digo, venga, let's go, me pongo a buscarte la donante. Y ahí les pido entre 2 a 3 meses para yo buscar, machear y estudiar a una donante. Ustedes escogen a la donante, o sea, es que, bueno, mi ignorancia, de eso se trata el programa, para aclararla y todo eso. O sea, yo me estoy imaginando como que llega la señora, agarra un catálogo y paz, o sea, no. Ustedes son los que determinan, o, por ejemplo, si llega una señora albina, o muy rubia, o una muy morena. O sea, cuando dicen machean, buscan una donadora que cumpla más o menos con el que se vea físicamente o que tenga la misma etnicidad que la que va a recibir. O sea, o es no sé, ¿no? O sea, como el chiste ese que sale de que el hombre dice, se hizo la vasectomía, él es rubio, la esposa es rubia y se hizo la vasectomía y que sale diciendo que no le habían dicho que la consecuencia es de que el hijo le saliera moreno. No había visto el chiste, pero bueno, okay. Que no le habían dicho que esa era la consecuencia de la vasectomía, ¿no? Que le quitaba que cuando le hacían se producía más pigmento y los bebés salían muy morenos. Entonces, Qué show, muy bueno. O sea, no es nada que ver eso, no. No, okay. Vamos a ver. Hay que entender a los pacientes que el hecho de buscar una donante les genera dudas, incertidumbres, ansiedad. La donación, ya te comenté, yo vengo de muchos años de trabajar en España, en Madrid. La donación es anónima y altruista. En Costa Rica, la ley es igual, o sea, la donación es anónima. Entonces, tu donante no te va a conocer a ti y tú no vas a conocer a tu donante, lo primero. Desde el punto de vista legal, ambas partes firman los consentimientos informados de la donante para donar y que se desentiende de sus óvulos. La señora, la receptora, que es como se llama, la receptora pues recibe este material genético que va a ser fecundado, bien sea con su marido o con un semen de donante. Eso ya lo hablaremos después. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo primero es
preguntarle su grupo sanguíneo, ¿ok? Al de ella y al de su marido, para buscar una compatibilidad. O sea, tú no puedes poner el que te dé la gana. O sea, hay que buscar una compatibilidad de grupos sanguíneos. Después, lo que hacemos es tratar de buscar un macheo fenotípico. Entonces, si yo buscara una donante para Kurt, yo le buscaría una chica blanca, de cabello castaño claro, de ojos claros, ¿ok? Una caucásica, o sea, algo así sería para ti, ¿de acuerdo? Compatible con tu grupo sanguíneo, si fuera chica, evidentemente. Compatible con tu grupo sanguíneo. Entonces, tratamos de machear y lo hacemos muy, muy bien. O sea, hay un matching entre la donante y la receptora de características fenotípicas muy, 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 muy estricto. Y para quitar ese tema de que por qué no puedo ver a la donante, aquí en la clínica tenemos un programa de gestión de clínica de medicina reproductiva, la posibilidad de entrar a las pestañas de donantes, los privilegios solamente los tengo yo. O sea, eso es muy, muy cerrado, muy hermético. O sea, la trazabilidad de las muestras lo manejamos entre yo y el laboratorio, pero no todo el mundo puede mirar mi banco de donantes ni los óvulos que yo le di a la señora de Kurt, poniendo un ejemplo. No, o sea, eso es muy hermético. Entonces, lo que hacemos es que obviamente nosotros pedimos, que era lo que iba, ya me volvió la idea, nosotros pedimos 2 fotografías. Una fotografía actual para ponerla en su historial. O sea, la donante tiene que tener una foto igual que la receptora la tiene. Así, pum. Entonces tú lo macheas. Y pedimos una foto de bebé, si puede. De bebé siempre pido 2, 3, 4, 5 años. Con eso yo le enseño a las receptoras las fotos de bebé de las donantes. Y eso la verdad que les da un poco de paz y les gusta. ¿Me entiendes? O sea, eso les gusta, les da tranquilidad. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos usualmente es que yo trato de machear un par o 3 y yo se las doy. Entonces, por ejemplo, les doy los fenotipos. 1,65 m, 58 kilos, cabello ondulado, o otra. Y escogen. Entonces, les das la posibilidad de escoger. Y otra iniciativa que hicimos aquí muy linda, es un programa que se llama ¿Quién soy? Como la donante y la receptora no se pueden conocer, a la donante le ponemos a rellenar como un cuestionario muy bonito. ¿Cuál es mi comida preferida? ¿Qué color me gusta? ¿Qué me hace enojar? ¿Qué me hace ser feliz? ¿Qué país no conozco que me encantaría conocer? ¿Cuál es mi ropa preferida? ¿Prefieres la playa o la montaña? ¿Te gustan los animales? Yo qué sé, hay un pocotón de preguntas. Y eso, aunque tú no lo creas, les hace a las receptoras un bien enorme. Ya se imaginan quién es ella. Se imaginan una chica que le gusta el color verde, que le gusta más la playa que la montaña, que tiene un perro, que estudia ingeniería, que su comida preferida son los tamales y que, yo qué sé, ¿entiendes? Eso es muy bonito. O sea, es una manera de acercarla. Está escrito a puño y letra por la donante, ¿entiendes? Para que sea su propia letra, no nosotros ni ordenador. O sea, quiero que sea puño y letra, lo cual lo hace más personal, lo hace más emotivo. Y es muy bonito. O sea, mira, yo he tenido unas experiencias muy gratas aquí en el tema del manejo de las donantes y las receptoras. Se mandan cartas entre donantes y receptoras. Nosotros somos el vehículo para entregar todo. Se mandan cartas. Muchas de mis pacientes receptoras les compran un regalito después a las donantes para darle las gracias por haber hecho lo que están haciendo. Eso es lo que a mí me llena. O sea, eso es lo que llega, ¿entiendes? O sea, no es simplemente ven aquí, machea, dame un óvulo, fecunda, tan, pum, embarázate y vete. No. Hay una hermosura en todo esto. Hay una burbuja que en el fondo hay ciertos misterios, pero que tratamos de que sean clarificados, ¿no? De que vean que en realidad esa donante sí es un ser humano que siente, que vive, que lo hace realmente de una forma maravillosa. La primera visita de las donantes es conmigo, la primera de todas. Y es una entrevista, es hablar. Cuéntame, ¿y qué tal? ¿Y qué te parece? ¿Viste el partido de la Eurocopa? ¿Te gusta el fútbol? Las chicas son muy futboleras. Aquí gusta mucho el fútbol. México igual. O sea, muy, muy futboleras, ¿no? Entonces, yo qué sé, hablamos. En eso tú miras cosas, ¿entiendes? Tú empiezas a hacerte una idea de esta chiquita y lógicamente ya te vas a la parte médica, ¿entiendes? Haces un ultrasonido, miras cómo está, miras que todo esté bien y empiezas a explicarle todos los pasos que va a tener que pasar para llegar al momento final que es dar sus óvulos a la señora.
Pues lo cuenta muy padre, doctor, la verdad, lo cuenta como toda una experiencia. Ya hasta quiero ir yo a que me fecunden. O sea, lo narra muy como debe de ser, o sea, una experiencia personal de gratitud y que se cree ese vínculo desde previo a la concepción, ¿no? O sea, pues ahí ya lo ven, o sea, es una forma muy bonita de empezar este camino y pues eso habla muy bien de su clínica. ¿Existe algún problema para las donadoras? Sí, no es un problema. O sea, es lo que te expliqué. Cuando tú haces un programa, digamos que yo me traje este protocolo, lo traje de España, de mis años de experiencia ya, con pequeñas modificaciones lo instauramos aquí en Costa Rica y nos está yendo, como dirías tú, padrísimo, nos está yendo súper bien. Pero tienen que entender, tanto la donante como la receptora, que nosotros aquí la consulta la tengo. ¿Conoces Costa Rica, Kurt? No he tenido el placer. Ok. Hay un parque muy bonito, muy precioso, que se llama el Parque de la Sabana, que está, al lado está el Estadio Nacional, que es donde juega la selección, un estadio precioso. Mi consulta está enfrente, o sea, con lo cual tienes un ambiente precioso. Entonces, lo que yo les digo es que yo no me voy al Parque de la Sabana y agarro la primera que está haciendo jogging y me la agarro y me la traigo para que done. O sea, nada que ver. Entonces, la idea de esto es que tanto la receptora como la donante tienen que entender que esto es un protocolo de estudio muy serio en el cual se puede torcer en cualquier momento. Y entonces hay que hacer las pruebas, hay que hacerlas, hay que ver los resultados. Entonces, lo que tú me preguntabas, ejemplo número 1, abuela materna de una chica que quiere donar, cáncer de mama, descartada. Hermano con síndrome de Down, descartada. Ella sufre de una enfermedad que puede tener alguna repercusión en la herencia, descartada. Antecedentes, episodios de ansiedad, episodios de depresión, episodios de anorexia. Se pregunta todo. Anorexia, bulimia, déficit de atención, obviamente antecedentes de drogadicción o antecedentes de algo tóxico que realmente no nos encante. Y luego, a pesar de que pueda tener todos estos antecedentes bien, si yo no veo una formalidad, una cierta formalidad, me falta la cita o me cambia la cita, tal. Y estas son cosas que no me gustan porque es lo que yo les explico. Mira, tú te estás metiendo en algo muy importante y es que una señora está esperando tus óvulos y no le podemos quedar mal, no le podemos fallar porque esta señora está ansiosa, está triste, está nerviosa y está esperando que lleguen los óvulos porque quiere tener su bebé en la panza, o sea, no quiere otra cosa. Entonces no me puedes fallar. Entonces cuando yo ya empiezo a ver cosas que no me encantan, yo prefiero parar, descartar, a pesar de que eso tiene un coste operativo alto para la clínica, pero nos da rigurosamente igual. ¿Qué te puedo decir? Que contados con 3 dedos me ha pasado esto. Mis donantes son maravillosas. Las chicas aquí en Costa Rica son súper responsables, anuentes, colaboradoras, implicadas. Te preguntan cómo va su señora, cómo va el embarazo de su señora. Esa es una cosa. Lo que pasa es que, claro, ya lo sabes, por protocolos de la clínica y por protección de datos, yo no puedo dar ningún dato. O sea, pero me preguntan, ¿entiendes? Por lo menos tienen ese interés de preguntar, ¿y cómo va el embarazo de mi señora? Dicen ellas. Y yo le digo, no te puedo contar, pero quédate tranquila, va todo divino, todo está súper bien. Con lo cual, es lo que te digo, o sea, ese ambiente de buen rollo, como decimos en España. Y si tú ves, humildemente te lo digo, si tú ves los comentarios que nos ponen en redes, lo que más se nota es eso, ¿entiendes? O sea, que no es que eres una más del montón, no. Aquí hay amor, aquí hay cariño, aquí hay comprensión, aquí hay empatía. Todos juntos de la mano lo vamos a lograr. Qué bonito se escucha todo eso. ¿Y una donante, doctor, puede hacer la donación varias veces? Sí, con excepciones. Vamos a ver. Costa Rica es un país muy pequeño. O sea, no es la barbaridad de ciudadanos que tenéis vosotros. Yo en Costa Rica, cuando una donante ya me da un par de embarazos positivos, no la pongo más para Costa Rica. Sabes que tenemos Costa Rica, es un país que generalmente tiene una buena afluencia de turismo médico, con lo cual si me llegase una paciente americana, canadiense, hombre, qué sé yo, tengo pacientes hasta de Nueva Zelanda, con eso te digo todo. El caso es que sí, ahí sí ves, sí la puedo incluir en otro grupo o en otra donación para otra paciente que no tiene nada que ver con el país, pero dentro del país no lo hago más de 2-3 veces. Y ahí, por ejemplo, si llega una donadora, lo recibe, le va todo muy bien, quiere un segundo embarazo, ¿buscan a la misma donadora o no? Buenísima tu pregunta, pero mira lo que yo hago. Nosotros aquí en la clínica tenemos una política de que la donante le va a otorgar 10 óvulos maduros a la receptora. O sea, yo no le doy 1 ni 2, le doy 10. ¿Ok? Bien. Fecundamos con el semen de su pareja o un donante.
los embriones resultantes, o sea, ¿por qué doy 10? Por eso que tú acabas de decir. Para que haya una posibilidad de que me queden embriones sobrantes de la misma donante y así se embaraza una vez y tenga la probabilidad o la posibilidad de volverse a embarazar. Entonces sí, la respuesta es sí. ¿Sabes que cuando haces un tratamiento de fecundación in vitro, sea con óvulo donado o óvulo propio, uno de los grandes objetivos del tratamiento es poder congelar un número de embriones bajo, guapo, o sea, tengas la posibilidad de usarlos porque transferir no es sinónimo de embarazo y evidentemente el embarazarte te da la posibilidad de que te puedas volver a embarazar otra vez después, con lo cual tener embriones congelados me brinda esa posibilidad. Si la donadora tiene las trompas amarradas, ¿puede ser a un candidato para donar? Sí, o sea, te haces una idea del aparato reproductor, ¿no? Está el útero, que es como una pera, luego tienes dos tubitos que son las trompas, y los ovarios están aquí. Cuando tú haces una estimulación de los ovarios de la donante, ¿ok? Tú lo que vas a hacer es agrandar los folículos de aquí y de aquí. O sea, tú las trompas no las utilizas para nada. Entonces, ¿De la donadora afecta su futuro reproductivo? no. Esa es una de las principales razones por las cuales hacemos esa primera visita para evaluar tanto con hormona antimuleriana, como te expliqué, como con el recuento de folículos antrales en la ecografía. Lo que hacemos es evaluar cómo está la reserva ovárica de ella. Y si vemos una reserva ovárica no acorde para la edad, o que está muy justa, o que está baja, ese es un motivo para descartarla, ¿no? Porque muchas de ellas vienen y dicen, es que yo no quiero ser mamá nunca. Quédate tranquila que cuando tengas 40, luego me vas a preguntar. Entonces, no entra, no cualifica para poder ser donante, con lo cual le dejo sus ovocitos para ella. En el tema de la mujer, creo que quedó todo muy, muy claro. Ahora, yo creo que el del hombre es mucho más fácil, ¿no? O sea, Sí, vamos a ver. Nosotros tenemos aquí la clínica Banco de Óvulos y de Semen, como te dije al comienzo de mi intervención. Tenemos sémenes variopintos, todo lo que te puedas imaginar. Tenemos un agreement con un banco de semen en Europa que nos puede proveer de cierto tipo de muestras que localmente no las puedo tener, con lo cual tú le das un abanico de posibilidades a las parejas mucho más grande, mucho mayor. Piensa que tienes también parejas europeas, por ejemplo, que quieren un semen europeo, parejas americanas que quieren un semen americano. Entonces, eso te da la posibilidad de pacientes asiáticos. A mí, por ejemplo, aquí me cuesta mucho conseguir muestras asiáticas. Eso es muy complicado. Con lo cual, eso me facilita el tener un agreement con un banco que puede tener una mayor capacidad de diversidad de etnias, ¿no? Cuando la muestra del varón, en el peor de sus casos, tiene lo que llamamos en medicina reproductiva una azoospermia, con una A por delante. Azoospermia es que no hay espermatozoides, lógicamente tenemos que recurrir a la muestra de semen de un donante. Pero te voy a decir una cosa, la gran mayoría de tratamientos con semen donado que estoy haciendo ahora en la clínica, lo estoy haciendo en mujeres solas, que quieren tener el hijo ellas solas, lo que me parece maravilloso, o en parejas homoparentales que necesito utilizar evidentemente un semen de donante para poder lograr el embarazo en una de las dos chicas. Con lo cual, sí utilizo un gran volumen de semen de donante, más para este tipo de pacientes y evidentemente para pacientes heterosexuales, parejas heterosexuales, que la muestra seminal del varón es imposible y no podemos realizar la fecundación. Ahí sí les damos varios perfiles, siempre basándonos en lo mismo que te dije, igual que la mujer. O sea, cuando tú entras al programa de gestión de clínica, tú tienes una ficha a nombre de Kurt y tu señora, tenemos fotitos y tenemos el fenotipo de cada uno con su grupo sanguíneo, su estatura, su talla. O sea, la bióloga adentro va a mirar a esta persona sin tenerla enfrente y entonces me va a decir, mira, de los perfiles en el banco, este y este y este me gusta, dile cuál de ellos le gusta. Entonces se lo mandamos, lo escogen, lo miran y así ellas tienen la posibilidad de seleccionar el donante masculino. Y nada, o sea, simplemente si vas a hacer un tratamiento con óvulos de la pareja o con óvulo donado, que eso también es perfectamente viable, eso se llama doble donación o doble don, simplemente pues fecundas el ovocito de donde venga con la muestra de semen, lógicamente se prepara desde la mañana, se prepara previo, hay que descongelar, etcétera, etcétera, y se fecunda, o sea, no hay ningún problema. Ahí la misma pregunta. Cuando es el donador hombre, ¿hay algún límite de donaciones que pueda hacer? Sí, igual yo estoy agarrando máximo tres, sí. ¿Y hay ahí para que no se den los casos esos de que el hombre donó en 1000 lugares, 1000 espermas, 1000 esto? ¿Hay algún registro de entre clínicas así como que, hey, este ya lo flagueamos, este ya vino como 10 veces? Siéndote honesto, en mis últimos años trabajando en España, esto era uno de los grandes problemas que teníamos. Una donante que iba a multiclínicas, la chica es igual, o sea, que iba a multiclínicas y una, mire, ¿has donado? No. Ok.
y dona. O sea, entonces, el registro de donantes, yo creo que ahora, por ejemplo, en España está súper adelantado y súper bien llevado. La clínica, nosotros somos la única clínica en el país, de hecho, que pertenecemos a la Red Latinoamericana de Medicina Reproductiva, con lo cual llevamos un control riguroso de absolutamente todos los procedimientos que se llevan a cabo en nuestro laboratorio. Y evidentemente eso incluye al registro de las donantes. Si te soy honesto y sincero, en Costa Rica no se lleva un registro exhaustivo de la donante, ¿no? Tampoco hay tantas clínicas de medicina reproductiva en el país, lo cual sería fácil de hacer seguimiento de las donantes, ¿no? Y ahí también, en el caso de los hombres, si quiere uno ir a donar, ¿lleva uno la muestra o ahí la produce o cómo? O sea, lo primero es igual, idéntico. Hacemos una entrevista, hacemos pruebas, miramos que esté todo bien. Con el tema de los varones hay una salvedad. Entonces, cuando está todo bien, se hace un seminograma diagnóstico para ver que la muestra sea una buena muestra para donar. Aquí tenemos en la clínica un cuartito que es insonorizado. Las paredes están insonorizadas. Es un cuartito, la verdad, muy agradable, muy bonito, para que sea algo agradable dentro de cómo puede ser. Y pues ponemos algo motivacional enfrente para que pueda dejarnos la muestra de semen. Luego tienen un timbre, tocan un timbre y entonces vienen las biólogas a recoger la muestra. O sea, que el chico sale así, él o cualquier varón, o sea, que deje muestra. ¿Qué pasa con los varones? Con los varones hay que hacer un periodo de ventana para las enfermedades infectocontagiosas. O sea, estamos hablando de HIV, hepatitis B, hepatitis C y sífilis. Entonces, si tú hoy, 27 de junio, si tú hoy me donas una muestra, ¿ok? Yo la congelo. Yo te hice todas tus pruebas y a día de hoy estás perfecto. Yo la dejo 6 meses congelada, 6 meses, que es el periodo de ventana. La dejo 6 meses congelada, vienes a la clínica, te vuelvo a repetir todas las pruebas, todas dan negativas, ahí libero la muestra. Eso se llama liberar una muestra. Eso es lo que estamos haciendo. Pues súper bien, o sea, está muy, muy interesante todo esto y ya, pues el proceso ahí concluye. Sí, entonces ya ahí él ha hecho su donación y ya la muestra se puede liberar, la pasamos a banco, o sea, ahí la tienes como en un interrogante, ya luego pasa a banco, o sea, pasa a que otra bióloga puede coger, o sea, asignarla a una pareja, a una donante, ¿verdad? ¡Pum! Listo. Esta pregunta me gusta hacerla mucho. Si yo soy alguien que ando buscando empezar en esta etapa de apoyo para la fertilidad, ¿qué focos rojos me sugiere usted que vea? Y si llego a una clínica y veo ciertas cosas, corre a otro lado. Mira, Kurt, permíteme replantear. Te lo voy a contestar de otra manera. Tú ya te diste cuenta, creo yo, a lo largo de estos pocos minutos que hemos conversado, cómo es la manera de trabajar de nosotros y cómo es la mentalidad que yo trato de impartir a todo mi equipo. Entonces, yo te voy a hablar de los focos verdes que tú puedes ver en Azul Fertility, más que focos rojos. Entonces, la medicina reproductiva, o sea, la gente tiene que entender de que tener una clínica de medicina reproductiva bien hecha, con protocolos, con personal y con equipamiento de primer nivel, es costoso. La medicina reproductiva no tiene por qué ser un problema de endeudamiento en el núcleo familiar para podérmelo hacer, cosa que aquí no lo es, pero evidentemente tiene un coste que hay que cumplir. Pero no eres un símbolo de dólar, no eres un dinero. No. O sea, eso no es empezar a buscar, no se trata de hacer muchas pruebas porque entonces resulta que si te hago más pruebas, no. Hay que hacer un diagnóstico correcto con las herramientas que tenemos hoy sin ser exagerado. Hay que hacer un tratamiento apropiado y correcto sin ser exagerado. Hay que mostrar empatía, humildad, sensibilidad y resultados que sean testeables, porque te voy a decir una cosa, y tú lo sabes bien porque tú te dedicas a esto, una página web, un Instagram, el papel aguanta todo, tú puedes poner ahí lo que te dé la gana. Ahora, ven a que te evalúen y ven a que te venga un organismo extranjero y que te acredite, como está Azul Fertility. Busca eso, una clínica que tenga acreditaciones, una clínica que tenga valía visto por terceros, no por ti. Porque claro, tú también dirás, bueno, pues Azulay dice que esto todo es una maravilla en Azul Fertility.
pero es que lo dice la Red Latinoamericana de Medicina Reproductiva. Es que lo dice un laboratorio de genética molecular en Estados Unidos, que somos los únicos avalados para hacer una técnica de biología molecular nosotros aquí. O sea, esas son las cosas que habla a favor de una clínica. Resultados, avales, comentarios, mirar comentarios de otros pacientes que opinan lo bueno y que opinan lo malo. O sea, nadie es perfecto. No existe perfección en la vida. Entonces, que el grueso de nuestros pacientes nos avala por lo que somos y por lo que hacemos, te puedo decir que sí. Entonces, yo a tus pacientes les diría, o a tus oyentes les diría, hacer un poquito de research, no quedarte con una sola opinión, porque, mira, muchas veces me llegan aquí señoras, mira, es que me dijeron que tengo 3 pólipos que me tengo que quitar y no tiene ninguno. Eso es lo que te puedo decir, o sea, nosotros nos manejamos en semáforos verdes para hacerle la vida fácil a pacientes que ya tienen una complicación grande y es querer ser padres cuando no lo han podido hacer de forma espontánea y los tenemos que ayudar. Entonces, hay que hacerlo fácil. En lugar de buscar focos rojos, busquen focos verdes. Pues muchas gracias, doctor. Aquí voy a dejar el link de su tarjeta digital para que la gente que escuche el episodio y tenga interés o tenga duda en sus servicios los pueda contactar, pueda agendar. Manejan consulta virtual para empezar el proceso y tengan esa experiencia, pues así como le están narrando, ¿no? Que suena muy... No encuentro qué palabra decir. Yo diría reconfortante. Sí, con mucha empatía. Sí. Pues muchas gracias, doctor Marcos, por su tiempo y pues gracias por escucharnos. Un placer de conocerte. Después de mi plática con el doctor Marcos, puedo concluir que antes de seleccionar a tu especialista de la fertilidad, date el tiempo de buscar los focos verdes. Y en el proceso, tanto de donación como de recepción de óvulos o semen, debe de ser un proceso empático, sin perder el profesionalismo. Gracias por escuchar y te dejo el link de nuestro episodio de fecundación in vitro, así como el de estudio de pareja infértil, que están muy relacionados con el tema que vimos el día de hoy. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.